pasada esa fecha ya no hay posibilidad de entrega del trabajo práctico final, porque es como un segundo parcial, ¿está bien? Les conviene entregarlo antes porque si hay que hacer ajustes, tienen más tiempo, ¿sí? Esa es la última, ¿no? Pero tratemos de hacerlo antes, ¿está bien? ¿Sí? Eso con respecto a las fechas que está subido en el campus, ¿ok? ¿Con eso? ¿Alguna duda? Del primer parcial, ¿hasta qué tema entra? Todo. Toda la materia que está en el campo. Todo lo que nosotros, todo lo que veamos en clase entra para el primer parcial, porque la segunda parte vamos a estar trabajando en la aplicación práctica de todo lo que vimos. ¿Se entiende? Muchas gracias. Sí, Ok, sí. bien. Perdón, te puedo preguntar, capaz Sí, que está claro. subido, pero, o sea, en el parcial entraría todo lo que vos darías que sería la teoría y no la parte práctica, poner el Python o todo, incluso lo de la práctica. No, lo de la práctica lo hacen trabajos prácticos con Diego. Eso son la parte práctica, son los trabajos prácticos que hacen con Diego, ¿sí? Eso es aparte. Lo que va en el parcial es el contenido teórico. Perfecto, gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta? Por las dudas. Está aclarado en el campus. El parcial es en Paseo Colón, ¿verdad? Sí, el parcial es presencial. Ok, Parcial y perfecto. recuperatorios son todos presenciales, ¿sí? Sí, en el campus está puesto qué fechas son presenciales y qué fechas son a distancia. Mi pregunta no iba tanto si presencial o virtual, mi pregunta Sí. era por la sede en cuestión. No, ok, sí, Paseo Colón, sí. La Ok, materia, esto es el departamento de computaciones en Paseo Colón, sí. Ok, ok, gracias. bien. Bien. ¿Alguna otra cuestión más? ¿Alguna duda? Tema horarios, porque capaz se pueden cruzar con otras materias. No, el horario es el horario de las 7 de la tarde. Listo. No, eso es el horario que tenemos ahora. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Profesora, ¿se escucha bien? Antes de Sí, preguntar. Pero, bueno, sí. yo tengo una consulta sobre la forma de la aprobación de materia. El Sí. parcial y el integrador. ¿Es para esa materia que después se va Ay, ahora no se te escucha bien. Me estás preguntando del parcial y del TP integrador, pero no terminé de entender bien qué sí, preguntas. el integrador final abarca para aprobar definitivamente la materia o es para regularizar y después quedará un final bien de otro punto? No, no sé, no sé lo que me preguntaste, pero imagínate que son dos parciales, ¿sí? Y el TP integrador incluye los contenidos del uno. O sea, imagínatelo como dos parciales. Si están los dos aprobados, ¿sí? Y más todos los TPs que hacen con Diego aprobados, estamos ok, y se hace un promedio de la nota y con eso se cierra la materia. No sé si respondí, pero no sé lo que no entendí lo que me preguntaste. Capaz que si me lo escribiste lo puedo contestar, pero no se te escucha. Ok, perfecto. Bien. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna otra cosa? Así arrancamos. Voy compartiendo pantalla mientras tanto. Ok. ¿Están viendo? Sí, ¿no? Sí se ve. No sé por qué lo estoy viendo mal. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces. La vez pasada habíamos visto conceptos de inteligencia artificial y habíamos estado hablando algo de ciencia de datos. Ahora vamos a meternos directamente en conceptos de ciencia de datos, ¿sí? A ver si esto se cambia. Muy bien. Bueno, de los que estuvimos viendo la vez pasada, ¿sí? Estuvimos viendo conceptos de inteligencia artificial. Lo que vimos es que, por lo que conversamos, la IA desarrolla algoritmos, ¿está bien? Hay una conexión entre lo que es la inteligencia artificial y la ciencia de datos, ¿está bien? O sea, es como la ciencia de datos es una de las ramas que se desprende de algo más grande que es la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, la IA desarrolló algoritmos inteligentes. La ciencia de datos usa esos algoritmos para resolver problemas de datos, particularmente, ¿sí? Se enfoca en ese tipo de problemas.
¿Qué combina también? ¿Se acuerdan que lo hablamos? Big Data, la era de los datos, que generaban grandes volúmenes de datos a partir de datos de nuestras interacciones digamos, como usuarios de Internet. ¿Se acuerdan que vimos la parte de los sensores, que habíamos visto Internet de las cosas, cómo también aparece esa información, ¿sí?, de distintos dispositivos conectados a Internet? Aparecen datos que, por ejemplo, provienen de las redes sociales, aparecen datos de sistemas, de aplicaciones que todos estamos acostumbrados a usar. Entonces, ¿qué es lo que hace la ciencia de datos? Transforma esos datos en conocimiento que es útil para la toma de decisiones. Entonces, ¿cómo es este proceso? Partimos de los datos, que dijimos que de la era de datos, que hay un montón de datos que circulan, ¿sí? ¿Qué entendemos por datos? Son registros, ¿sí?, de los cuales no tenemos contexto. Es un dato aislado, que por sí solo es difícil de poder interpretar, ¿sí? Entonces el dato, por definición, es un registro sin contexto, ¿está bien? Ese dato, ¿sí?, si uno empieza a trabajar sobre los datos, lo que obtiene es información, ¿sí? La información es ese mismo dato ya organizado y con algún tipo de procesamiento. Las aplicaciones que nosotros utilizamos en cualquier organización, las tradicionales, las transaccionales, reciben datos y devuelven información, ¿sí? Ahora, esa información, para que se convierta en conocimiento, necesita que sobre esa información se hayan aplicado algoritmos para obtener patrones o descubrir las relaciones, ¿sí?, que hay a través de algún tipo de análisis. Entonces, el conocimiento tiene por sobre la información un valor agregado porque se interpreta, ¿sí?, ese resultado, por ejemplo, con algún contexto, ¿está bien? O sea, en relación con otros datos o en relación a otra información que, digamos, que información sola no lo brinda. Y ese conocimiento, ¿sí?, que el conocimiento se logra cuando aplicamos ciencia de datos. Ese conocimiento es el que luego permite, ¿sí?, le permite a una persona tomar decisiones. Y la decisión, bueno, justamente es una acción basada en evidencia. Esa evidencia que es la que nosotros vamos a apuntar a hacer este salto, ¿no? Las aplicaciones transaccionales convierten el dato en información. Y nosotros estamos tratando de pasar de la información al conocimiento. Eso es lo que hacemos en ciencia de datos, ¿sí? ¿Se entiende este concepto, esta idea? Bien. Volviendo con lo que es la ciencia de datos, ¿sí? Bueno, es un campo interdisciplinario que involucra métodos, como todos los campos de la ciencia, procesos y además, digamos, tiene sistemas para poder extraer, como dijimos recién, ese conocimiento o un mejor entendimiento de los datos. Acuérdense que los datos podían estar estructurados o no estructurados. ¿Se acuerdan de cuando hablamos de datos estructurados o no estructurados? Ese concepto de dato estructurado. Imagínense que el dato estructurado es como un Excel, ¿sí? Entonces yo tengo columnas, ¿sí? Es un Excel el dato estructurado. Yo tengo columnas y tengo filas. Y yo siempre espero que en la columna apellido esté el apellido de la persona, en la columna nombre esté su nombre, en la columna DNI espero un número que sea el DNI, en la fecha de nacimiento espero un campo tipo fecha que indique la fecha de nacimiento de la persona y así sucesivamente. Entonces, imagínense el dato estructurado como una planilla Excel. Pero hay datos, ¿sí? A partir de la era de los datos, de Big Data, aparecieron los datos que no están estructurados y que no vienen con ningún formato preestablecido, ¿sí? Es información. Imagínense, ¿vieron cuando ustedes arman, datos no estructurados? O sea, por ejemplo, empiezan a combinar datos. O sea, yo no tengo la información previa de cómo los datos vienen estructurados. No lo sé. Los datos me llegan y yo con las herramientas que tengo preparadas para trabajar con datos no estructurados, puedo obtener y sacar información y después conocimiento de ellos. Pero el dato estructurado es un dato que se puede parecer más a cuando abrimos el archivo en CSV, más allá de que tenga las comas, ¿sí? ¿Vieron que les ha pasado alguna vez abrir algún archivo en formato CSV? Algo así, ¿sí? Donde en realidad, está bien, yo lo puedo convertir porque tiene las comas, pero no tengo las cosas ordenadas y no sé qué es lo que puedo esperar, ¿sí? No está estructurado, no está predefinido, ¿sí?
Entonces, la ciencia de datos trabaja con ambos tipos de datos, estructurados y no estructurados. Bueno, comprende 3 áreas. Algo ya hablamos, la estadística, ¿sí? Porque, digamos, la estadística nos permite, nos aporta entendimiento de cómo esos datos los podemos trabajar, ¿sí? Modelar, resumir, ¿sí? O sea, cómo trabajar ese conjunto de datos con todo lo que la estadística, y ustedes habrán visto esta materia, seguro que la cursaron, todo lo que la estadística aporta ya lo vamos a ver cuando veamos los algoritmos, bueno, se nutre de la estadística para poder, sobre todo, definir algoritmos, pero también para trabajar sobre los datos. Ya después vamos a ver cuando entremos en la metodología que uno tiene que llevar para trabajar en ciencia de datos, que también la usamos como soporte, para crear algoritmos, pero también como soporte para poder entender los datos que nos están entregando. Por supuesto, la informática es la que me va a permitir a mí diseñar y utilizar estos algoritmos para estos datos que yo necesito estudiar, procesar, para que los pueda almacenar, procesar, visualizar de manera eficiente, ¿sí? Y después el área que se llama dominio del problema. El dominio del problema tiene que ver con ese conocimiento, ¿sí?, que uno tiene acerca de un área de conocimiento en particular. Ustedes acá vienen de distintas ingenierías. Cada una de esas ingenierías sería como el dominio del problema. Química, ingeniería civil, petróleo, bueno, no me acuerdo más todas las que tenemos, pero bueno, el dominio del problema sería cada una de esas ingenierías a las cuales pertenecen. Entonces, cuando uno tiene que abordar y trabajar con ciencia de datos, una de las cosas que tiene que desarrollar es conocimiento en el dominio del problema sobre el cual se va a trabajar. Es decir, yo necesito tener herramientas y saber cómo abordar y aprender, más allá de lo que tenga que hacer, el conocimiento para poder resolver un problema en ese dominio. ¿Se entiende? Entonces, para los informáticos es bastante común tener que, siempre resolvemos problemas de otros dominios, que no es el nuestro, por supuesto, porque le desarrollamos sistemas a otras industrias u otras áreas del conocimiento, pero siempre estamos aprendiendo de esas otras áreas del conocimiento o industrias o rubros para poder darle una solución dentro de su dominio del problema. Entonces, la ciencia de datos utiliza entonces áreas como la estadística, informática y todas las prácticas, ¿sí?, que permiten abordar el dominio de un problema, ¿sí? Entonces, un poco para cerrar, un último concepto. La ciencia de datos es una disciplina que, ya lo van a ver ustedes, ya habrán empezado a ver algo con Diego. Primero tenemos que manipular datos, ¿sí? Manipular grandes volúmenes de datos, ¿sí? Y vamos a utilizar herramientas, ¿sí?, estas herramientas que nos van a permitir, deben estar, ya no sé si ya empezaron contigo, pero van a empezar a utilizar herramientas, y esas herramientas implementan estos modelos matemáticos, ¿sí?, que, digamos, les van a permitir a ustedes sobre esos datos comprender algún hecho en particular de una mejor manera, ¿sí?, para detectar, bueno, qué ocurrirá o qué podría mejorarse de ese dominio del problema, ¿sí? Entonces, esto es un poco todo lo que tenemos que ver con estas áreas, ¿sí?, que involucra a la ciencia de datos. ¿Qué es lo que hace, digamos, cuáles son los roles, ¿no?, de un científico de datos? Bueno, por un lado, el científico de datos, tiene que tener la capacidad para realizar descubrimientos, esto que decíamos del conocimiento, ¿no? Capacidad para encontrar hacer descubrimientos o encontrar conocimiento dentro de, digamos, los datos. Eso como, digamos, el objetivo, ese es el horizonte, hacia ahí tenemos que ir. Entonces, para poder lograr ese objetivo, ¿sí?, descubrir algo, ¿sí?, conocimiento dentro de ese set de datos, primero hay que empezar por identificar fuentes de información, ¿sí? O sea, nosotros cuando hagamos nuestro trabajo práctico final vamos a trabajar, y ya van a trabajar también con Diego, sobre datos, ¿sí?, fuentes de información. Entonces, estas fuentes de información vamos seguramente a tener que unirlas, ¿sí?, y vamos a tener que trabajarlas, depurarlas, limpiarlas antes de trabajarlas, ¿sí? Entonces, el científico de datos, sabiendo hacia dónde quiere ir, qué problema tiene que resolver, bueno, va a identificar fuentes de datos. Esas fuentes de datos posiblemente tenga que unirlas, porque al unir fuentes de datos,
voy a tener un mayor conocimiento que si las fuentes de datos están separadas. ¿Está bien? Porque, digamos, voy a tener más contexto, ¿sí? Cuanto más contexto tenga yo, mejor conocimiento y mayor conocimiento voy a tener de un problema, que si no lo tengo, es como decir, bueno, ¿por qué sucede algo en un contexto determinado? Bueno, hay un montón de variables que tenemos que ir buscando y que se tienen que sumar para darle un sentido mayor a la razón por la cual sucedió algo, ¿sí? Algo sucedió que necesita más contexto para poder dar una explicación, ¿sí? Entonces, esto es importante, el concepto de contexto, ¿sí? Busca siempre ese contexto, ampliar la información para poder tomar mejores decisiones y lograr ese conocimiento. Si no, me quedo a veces un poco limitado para poder adquirir un mejor conocimiento. Bueno, otra de las cosas que hace es, bueno, buscan patrones. La palabra patrones la habrán escuchado, ¿sí? Que es un patrón, es un comportamiento que se repite el patrón, ¿no? O si en un dibujo es un dibujo, en una, no sé, en una imagen, en una tela, un patrón es un dibujo que se repite, ¿no? Entonces, pero en los datos es un comportamiento, es algo que sucede nuevamente y se va repitiendo dadas un conjunto de características, ¿no? Entonces, lo que hace el científico de datos es tratar de encontrar esos patrones, ¿eh? Puede realizar predicciones también en base a lo histórico, a lo que ya sucedió, ¿sí? A lo que ya sucedió, dice, bueno, si ya sucedieron todas estas cosas, es probable que puedan suceder estas otras, eso sería una predicción. O encontrar reglas implica encontrar bueno, si sucede tal situación, entonces, bueno, se estaría cumpliendo determinada situación. Esa es una regla. La regla es un si sucede tal cosa, entonces estaría pasando algo. Eso es una regla. Bueno, y por supuesto uno también buscaría optimizaciones. Bueno, ¿qué otra cosa hace el científico de datos? Bueno, se caracteriza, bueno, por su curiosidad, capacidad de crear hipótesis, que pueden ser probados con datos concretos. O sea, una de las cosas que tiene que tener un científico de datos es, parece menor, ¿no? Pero bueno, uno tiene que sentirse cómodo trabajando con datos, ¿no? Y tener esa facilidad de poder abordar grandes volúmenes de datos y abordarlos más allá de las herramientas de inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial o los algoritmos le van a devolver una salida, pero la salida la tienen que comprender dentro del contexto de esos datos, ¿sí? Entonces, hay que trabajar con grandes volúmenes de datos y buscar la manera de comprenderlo, no solamente con los algoritmos, sino con otros recursos que también vamos a utilizar, que se los voy a explicar, ¿sí? Pero parece un detalle, pero no lo es. Hay que meterse en los datos, mirarlos. La palabra curiosear tiene que ver con eso, ¿sí? Empezar a mirarlos, no pasarlo por alto y no involucrarse, ¿eh? La curiosidad implica involucrarse, tratar de mirar los datos, qué es lo que están queriendo decir. Bueno, por otra parte, un científico de datos tiene que tener, ustedes están viendo esto con Diego, tienen que tener ciertas habilidades, ¿sí? Para escribir código, en este caso Python, ¿sí? Y manejar, ¿sí? Frameworks son plataformas para poder abordar datos, ¿sí? Son conocimientos básicos, ¿sí? Para poder escribir código, manejar algunos frameworks, y, bueno, como les expliqué hace un rato, datos estructurados y no estructurados. Algunas de estas cosas son las que ven directamente con Diego, ¿sí? Muy bien. Otra de las habilidades es lo que decíamos hace un rato, ¿no? Comprender el negocio. ¿Y por qué es importante? Ya lo vamos a ver después más tarde. O sea, yo no puedo dar una solución a nadie si no me involucro no solamente con sus datos, sino con su problema. Entonces, el científico de datos tiene que involucrarse con el entendimiento del negocio, porque si no estaríamos hablando de otro idioma, no nos entenderíamos y mi trabajo no va a dar, 100% seguro, no va a dar resultado, no le va a responder la necesidad a nadie. Entonces, capacidad para comprender un negocio y, por supuesto, que no es menor, una vez que yo encuentro algún conocimiento, saber comunicarlo de manera efectiva. Y esta es una de las cosas que también vamos a estar viendo en la parte teórica, ¿no? Digamos, vemos un algoritmo y tenemos que poder interpretarlo, qué es lo que ese algoritmo me está diciendo en el contexto de un problema y también
¿cómo lo podemos comunicar de una manera que la persona que recibe nuestro informe lo pueda interpretar? ¿Sí? Muy bien. El científico de datos no se limita a generar reportes, sino a crear soluciones, ¿sí? Que funcionen y tengan impacto innovador en el negocio. A ver, nosotros vamos a dar esta solución, nosotros no la vamos a implementar en una aplicación, vamos a hacer ciencia de datos, ¿sí? Vamos a trabajar con algoritmos y con herramientas, pero lo que nosotros hagamos puede después automatizarse y le puede quedar al negocio como futuro uso para su negocio, ¿sí? Pero está bien esto que dice, digamos, no se limita a hacer reportes, ¿sí? Se limita a dar una solución que después puede ser usada a futuro, ¿sí? Quizás por otra persona, no por nosotros, pero es la fuente para poder después esto automatizarlo. ¿Está bien? Bueno, ejemplos de trabajos que hace un científico de datos. Por ejemplo, evaluar modelos estadísticos, ¿sí? Para determinar su validez, utilizar el aprendizaje automático para construir mejores algoritmos predictivos, pruebas y mejora continua de la precisión de los modelos de aprendizaje, construir visualizaciones de datos para resumir la conclusión de un análisis. Bueno, en definitiva, estas cosas nosotros vamos a tratar de hacerlas, por supuesto, a una escala con una cantidad de datos que puedan manipular, ¿sí? Con los recursos que nosotros disponemos, ¿está bien? Pero de alguna manera, parte de lo que acá hace el científico de datos, vamos a tratar de ponerlo como en forma práctica en el trabajo práctico final, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Estamos ok? Sí, sí. Muy bien. Vamos ahora a involucrarnos en cómo se lleva adelante un proceso de ciencia de datos, ¿sí? Como todo hay una metodología, hay una forma de trabajar, ¿sí? Y esa forma de trabajar, hay varios que las proponen. A mí me gusta lo que plantea el CRIS-DM, Cross Industry Standard Process for Data Mining. Bueno, este es un modelo, ¿sí? Que define fases y actividades y salidas, ¿no? De qué es lo que uno, o sea, dice qué hacer, ¿sí? Y qué cosas ir generando en cada una de estas 6 fases que describe. Si ustedes se fijan, empecemos por la primera. Este es un modelo estándar, ¿sí? O sea, el CRIS es un modelo estándar. Arranca por la primera etapa que se llama entendimiento del negocio, ¿sí? El entendimiento del negocio, acuérdense, estábamos hablando hace un rato de dominio del problema. Quiere decir que este científico de datos lo primero que tiene que hacer es ponerse, digamos, en tema en relación con el dominio del problema. ¿Quién me llamó? ¿De qué empresa viene? ¿Qué productos o servicios ofrece? ¿Cuáles son sus clientes? ¿Qué cantidad de ventas? O sea, ¿qué problemas tiene? O sea, necesito conocer lo más que pueda ese negocio, ¿sí? Para poder estar hablando el mismo idioma. ¿Se entiende? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entendimiento del negocio. Eso es a nivel macro. Después uno se involucra ya, digamos, más detalladamente con el problema particular, porque cuando nos convocan a hacer ciencia de datos es por un problema en particular, ¿sí? Entonces tenemos que después de tener esa visión macro, enfocarnos en esa visión, ¿sí? Más específica que quieren resolver, que seguramente es un objetivo que el negocio quiere cumplir, ¿sí? Si se fijan, nos vamos hacia la derecha, tenemos la siguiente fase, que es el entendimiento de los datos. Si se fijan, hay una flecha, ¿sí? Que va de entendimiento del negocio hacia entendimiento de los datos, y otra que vuelve del entendimiento de los datos al entendimiento del negocio. Y no es casual. ¿Por qué? Porque apenas entramos en contacto con este cliente que nos pide, nos convoca para hacer este trabajo, una de las primeras cosas que yo le voy a estar pidiendo, bueno, contame, entiendo el negocio, entiendo el problema, bueno, para poder ayudarte yo necesito saber qué datos tenemos, ¿sí? Y una vez que dice, bueno, la disponibilidad de datos, me involucro, como yo les decía hace un rato, esto de curiosear, me involucro con esos datos. Entonces,
trabajo, ¿sí? Voy de un lado para el otro, porque esos datos están dentro del contexto del negocio. Yo no puedo desacoplarme, yo no puedo, o sea, tener una persona trabajando en el entendimiento de los datos que no conozca el negocio. Es imposible, porque las dos cosas van de la mano. Entonces, el entendimiento del negocio y el entendimiento de los datos tienen como un ida y vuelta, porque si yo vuelvo otra vez al negocio para tratar de ampliar más mi conocimiento sobre el negocio, le voy a poder dar mayor sentido a los datos que yo estoy trabajando. Y podría también decirle, bueno, estos datos no son suficientes, podría ampliar, ¿se acuerdan que hablábamos del contexto hace un rato, ¿no? Podríamos ampliar este contexto, ¿sí? De los datos, ya como que yo conozco más, ya vi los datos, puedo encontrar limitaciones, pero puedo darme cuenta que puedo conseguir más información para enriquecerla y cruzarla con otros datos, y ahí es donde yo me voy creando, ¿no? El concepto de contexto. Le voy dando a este problema más contexto porque creo que puedo sacar más información que le va a dar un mayor sentido y mayor conocimiento a lo que yo voy a hacer. Entonces, este trabajo que se paraleliza, ¿sí? Empieza por el entendimiento del negocio, porque es lógico y razonable que por ahí empecemos, pero después hay un trabajo que se va dando en paralelo, ¿sí? Entonces, salto de ahí y ya empiezo a trabajar con los datos. Es decir, el dato que yo voy a obtener o el set de datos o todos los datos que yo voy a relacionar, no los voy a trabajar como me vienen, en crudo. Voy a hacer preparación de los datos, voy a modificar esos datos, ¿sí? Y les voy a agregar un mayor, quizás mayor sentido, quizás ahora es difícil de comprender, pero yo no voy a agarrar el dato como viene, porque posiblemente el dato como venga no me sirva para poder sacar el conocimiento que estoy buscando y tenga que hacer transformaciones. Ya después, cuando veamos en profundidad este punto, van a entender por qué el dato en forma original, como vienen de los distintos sistemas que los proveen, no son adecuados para ser procesados, sino que hay que hacerle transformaciones, distintos tipos de transformaciones. Ese es un capítulo específico que vamos a ir viendo cuando nos toque. Una vez que yo estos datos, ¿sí? Los transformé de una mejor manera para que el algoritmo lo pueda comprender y sacar mayor provecho, ¿sí? Porque lo que hago es para que el algoritmo trabaje mejor, para que pueda predecir mejor, para que pueda encontrar patrones más fácilmente, ¿sí? Para que pueda encontrar reglas más fácilmente, pero además para tener un mejor, digamos, un dato que aporte más valor que como viene originalmente. Una vez que yo tengo eso, voy a meterme en el modelado. ¿Qué es el modelado? El modelado es cuando yo ya tengo esta herramienta o framework donde están estos algoritmos, que ustedes ya los vamos a aprender. Estos algoritmos son los que nos permiten obtener patrones, reglas, hacer predicciones, ¿sí? Entonces, son herramientas que tienen distintos algoritmos y que tienen capacidad de procesar datos, y con esta herramienta de modelado voy a empezar a hacer mis primeros modelos, ¿sí? ¿Por qué digo modelos? Porque en realidad, ya vamos a verlo más en detalle, yo puede ser que tengan, ¿no? Es decir, les dé a todos ustedes el mismo set de datos, ¿sí? Pero ustedes vayan a construir modelos diferentes, ¿está bien? Vayan a abordar el análisis o vayan a tratar de extraer el conocimiento, y puede ser que lo hagan de maneras distintas, ¿está bien? Entonces, porque pueden pensar de manera diferente. Acá no es una cuestión matemática, 2 más 2 me va a dar 4. No va a suceder eso, porque yo voy a obtener conocimiento. A ver, es lo mismo que yo estoy explicando esta clase ahora, o cualquier clase que ustedes reciban. Todos ustedes reciben el conocimiento que se les da, ¿sí? A través de una clase, pero en su cabeza suceden cosas distintas y lo interpretan de manera diferente o lo elaboran de una manera diferente. Bueno, acá el conocimiento pasa lo mismo, digamos. Van a ver las intervenciones de quien trabaje con esos datos y con todo el entendimiento y con toda la preparación de los datos, podemos llegar a modelos diferentes. Esto no significa que encontremos cosas completamente distintas, pero no va a ser un 2 más 2, 4. Puede ser un 4,1, un 3,9, dicho de alguna manera, ¿no? Para buscar un equivalente matemático. Pero acá no hay un 2 más 2, 4. Acá hay modelos. Y estos modelos que generamos
podemos generar un primer modelo. Fíjense que hay una flechita que vuelve hacia la preparación de los datos. ¿Por qué vuelve una flechita hacia la preparación de los datos? Porque puede ser que el modelo que generé no me satisfaga. Digo, no, me parece que este modelo que obtuve no se lo mostraría al cliente así como está. Haría todavía algunos cambios en los datos que procesé para obtener mejores resultados, o lo que fuera. Entonces, yo obtengo modelos, ¿sí? Y puede ser que esos modelos a mí no me satisfagan y me hagan volver a la fase anterior para volver otra vez a modificar los datos y volver otra vez a modelar, ¿sí? Acá todavía estoy trabajando, ¿sí? Estoy trabajando yo con el conocimiento que tengo del negocio y con el conocimiento que tengo de los datos y con el set de datos que yo estuve preparando y transformando y con determinadas configuraciones que hice sobre los datos, ¿sí? Para poder obtener ciertos resultados, porque además las herramientas se configuran, ¿sí? Y podemos aplicar distintas configuraciones. Quiere decir que cuando yo llego al modelo, pudimos haber hecho distintas interpretaciones del negocio y fuimos por distintos caminos para preparar los datos y pudimos haber hecho distintas configuraciones. Entonces, una vez que yo estoy conforme con este modelo, me gusta, me parece que le va a servir y le va a resolver el problema desde mi punto de vista al cliente, paso a una etapa que es la evaluación. Y la evaluación, si se fijan, hay una flecha que va hacia el entendimiento del negocio. Porque esta evaluación es como que va contra el cliente. El cliente es el que va a evaluar que mi modelo a él finalmente le sirve o no. Puede que no le sirva. Pero la instancia de evaluación es justamente eso, mostrarle el modelo que a mí me parezca la mejor versión al cliente para que determine si esto le sirve para resolver su problema, ¿sí? Entonces, esa evaluación es con el cliente. Y si yo tengo el ok y al cliente le pareció y con esto resuelve su problema, finalmente lo que hacemos es un despliegue. El despliegue, en términos muy informáticos, es esta solución ya entregársela al cliente para que la pueda usar y generalmente la automatice, ¿sí? Esto del despliegue es como una solución automática que va a quedar en sus propios sistemas para que el cliente pueda usarla. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? ¿Estamos ok? Sí, perfecto. ¿Sí? Bien, muy bien. Bueno, perfecto. Sigamos entonces ahora, vamos a meternos un poquitito más adentro, vamos a trabajar un poquitito más en detalle con cada una de estas fases. Vamos a abrirlo un poquitito, qué es lo que significa esta fase. Vamos a empezar, por supuesto, por la que es entendimiento del negocio, ¿sí? Dentro de entendimiento del negocio hay distintas actividades, acuérdense que son fases y adentro hay actividades, ¿sí? El entendimiento del negocio lo que busca es determinar, o sea, si yo me siento con el cliente, ¿qué es lo que voy a querer entender del cliente? Bueno, ¿para qué me llamó? ¿O qué problema tiene? En definitiva es eso, digamos, ¿por qué me llama? ¿Qué problema tiene? ¿Qué problema quiere resolver? Y es mi responsabilidad como científico de datos comprenderlo, porque si no, no voy a poder hacer bien el trabajo. Así que necesito reuniones con ese cliente donde yo pueda ahondar sobre esto, lo que él necesita, entender su contexto, ¿sí? Entender su contexto, determinar, yo pensar en mis objetivos y después armar un plan de trabajo, ¿sí? Vamos a ir viendo, y así sucesivamente, ¿no? Con el resto con el resto de las fases, ¿sí? El entendimiento de los datos, bueno, hay que colectar los datos iniciales, describirlos, explorarlos, verificarlos. Lo mismo en la preparación, hay una serie de tareas, lo mismo en el modelado, ¿sí? Lo mismo en la evaluación y en el despliegue. Vamos a ir viendo, ¿sí? Uno por uno, ¿sí? Comprensión. Un minuto, chicos, un segundo que necesito atender un temita. Un minuto, ¿sí? Sí, perdón, acá estoy de vuelta. Bien, entonces, vayamos entonces a avanzar ya con el primero. Así lo ampliamos un poquitito más. La comprensión del negocio. Dijimos entonces que
todo lo que tenemos que hacer acá, esto, recuerden que es importante porque esto es lo que nosotros vamos a hacer en nuestro trabajo práctico. Esta es la guía. Si ustedes quieren saber cómo va a ser ese trabajo práctico, Cris los va a ordenar. Cris les va a ir diciendo qué es lo que tienen que ir haciendo, ¿sí? Y se van a basar en esto. Igual yo tengo un modelo de trabajo práctico final para que ustedes tomen y se basen en ese, pero lo que, digamos, está basado en esto, ¿sí? Algunas cosas yo se las elimino porque, digamos, me parece que no tiene sentido para esta cursada de la materia, algunas actividades, pero otras hay que hacerlas sí o sí. Pero vamos a ver entonces qué es lo que propone Cris en la comprensión del negocio. Entonces, dijimos, tenemos que trabajar como científico de datos en poder obtener los objetivos de negocio, hacer una evaluación de la situación actual. O sea, este objetivo de negocio está inmerso en una situación actual, ¿sí? Que tenemos que poder analizar, ¿sí? Porque es el contexto donde está inmerso esta área de la organización y que tiene que resolver y que, por supuesto, yo voy a estar de alguna manera condicionado por lo que pase alrededor o dentro de en este momento, en esa área de esta organización que me está convocando para hacer este trabajo. Yo, una vez que tengo este conocimiento, digo, bueno, desde la ciencia de datos, lo que tengo que hacer, ahí ya aplico mi conocimiento, es esto. Porque esto, en términos más técnicos, estaría resolviendo el problema de negocio. Y, por supuesto, después elaborar un plan de proyecto, ¿sí? Algunos han visto acá en alguna materia ya, desconozco cómo es, porque son todos planes muy distintos. ¿Alguien vio el concepto de gestión de proyecto? ¿Alguno ha visto eso en alguna de sus carreras? ¿Gestión de proyectos no es un tema que han visto? Cuando digo gestión de proyectos estoy hablando en chino, entonces, me parece. Por ahí... No, sí, no en ¿no? chino, pero no lo vimos formalmente. No lo vieron. Bueno, por eso digo, pero, a ver, la gestión de proyectos es toda una disciplina, la gestión de proyectos, que se enfoca, hay especializaciones, hay maestrías enfocadas en cómo llevar adelante un proyecto, pero bueno, básicamente lo que tiene que hacer las actividades principales es poder tener el control, el proyecto, ¿saben el concepto de proyecto? ¿Entienden el concepto de proyecto todos? ¿Qué es un proyecto? Sí. ¿Qué sería? A ver, ¿qué sería un proyecto? Toda la planificación sobre cómo se va a efectuar un proceso en cuestión. El ejemplo que se me ocurre referido a la agrimensura sería cómo se planifica que se vaya a efectuar una nivelación, por ejemplo. Puede ser, está bien. ¿Qué otro ejemplo? Está bien tu aporte, está bien. ¿Alguien más que sepa o que quiera aportar de qué se trata un proyecto? El proyecto lo que tiene es un objetivo. Cuando yo digo, esto es un proyecto, es porque hay un objetivo que cumplir. Es decir, si yo me quiero ir de viaje, eso es un proyecto. Me quiero ir de viaje, no sé, a donde quieran, cualquiera fuera ese viaje. Es un proyecto, hay un objetivo. Y además lo voy a cumplir dentro de una ventana de tiempo. ¿Está bien? O sea, yo puedo hacer ese viaje dentro de una determinada época del año. Pasó la época del año y ya está. O sea, no lo puedo hacer. Entonces, involucrado con el proyecto está ese objetivo, el qué quiero hacer, esa ventana de tiempo, digamos, cuánto tiempo puedo yo, por ejemplo, si fuera un viaje, lo que fuera, ¿sí? Pero es algo que es único. El proyecto es algo único. Por eso tiene asociado con proyecto está el objetivo. ¿Sí? El proyecto no existe sin un objetivo. Y el proyecto tampoco puede existir sin esa ventana de tiempo dentro de la cual esperamos que el proyecto se ejecute. El viaje ese se tiene que hacer dentro de una ventana de tiempo. 2 semanas, un mes tal vez, desconozco. ¿Sí? Entonces, eso implica digamos, lo que me obliga a mí es traer ese objetivo que va a ser a futuro, ¿sí? Lo traigo al presente a través de un cronograma o planificación. Yo trato de visualizar hoy cómo se va a dar ese proyecto en el futuro. Eso es una planificación, es visualizar hoy lo que va a suceder después. Para eso están los cronogramas y las planificaciones. Y lo hago
para que cuando el proyecto se ejecute no se me vaya de las manos. De las manos, tener elementos, poder ver que lo que está pasando para tomar decisiones. O sea, eso es la gestión de proyectos, ¿sí? ¿Se entendió más o menos para los que nunca habían visto lo que es gestión de proyectos, el concepto en líneas generales? Otra de las variables es saber que dentro de un proyecto también voy a necesitar recursos, ¿sí? Humanos, ¿sí? Y de otro tipo, digamos, materiales, dinero, ¿sí? Entonces, eso es otra de las cosas que tenemos que también nosotros considerar. Como introducción a gestión de proyectos, ¿estamos ok? Sí, sí. Sí, profe. Ok, bien. Bueno, vamos a ir viendo entonces cada uno en particular. Bien, objetivos del negocio. Entonces, otra vez volviendo a este rol del científico de datos. Tengo que identificar claramente qué problema del negocio se desea resolver, por supuesto, con análisis de datos. Está bien, porque si no, no me van a llamar. Entonces, ¿qué problema tiene esta área de la organización que necesita que sea resuelto con lo que nosotros sabemos hacer? Entonces, ¿cuál es ese problema? Por ejemplo, ¿qué decisiones quieren mejorar? ¿Qué beneficios están esperando, ¿sí?, obtener luego de nuestro trabajo? ¿Qué unidades de negocio, además, ¿sí?, de la que me convocó, están involucradas para tratar de también involucrarme con ellas? Entonces, estos objetivos que se puede plantear el negocio, ahí yo les puse ejemplos, ¿no? Entonces, a lo mejor ese objetivo que se propone el negocio es, bueno, quiero reducir la tasa de abandono de clientes. O sea, ese es un problema que tienen un problema porque de por sí ya lo miramos y dices, uy, está perdiendo clientes, ese es el problema. Entonces, lo que estamos tratando de hacer nosotros es entender, o sea, entender cuáles son esas, o sea, reducir la tasa de abandono es lo que el negocio quiere. ¿Y yo qué es lo que voy a tratar de hacer? Yo puedo reducir la tasa de abandono de los clientes, yo puedo aportar tratando de brindarle conocimiento de por qué los clientes abandonan su servicio o lo que vendan, desconozco. ¿Se entiende? O otro problema que puede tener el negocio o objetivo es incrementar las ventas cruzadas. La venta cruzada es si yo compro, si yo compro, por ejemplo, siempre vieron que los supermercados ponen cosas medias, si van a la parte, por ejemplo, de los congelados, por ejemplo, están, no sé, cosas dulces y arriba le ponen esa crema que es así tipo, que es tipo en aerosol. Es decir, busco esas cosas que, digamos, o donde están, por ejemplo, los embutidos en el supermercado, arriba van poniendo frasquitos donde hay nueces o maníes, porque bueno, uno junto con eso también se come un maní. O también cerca de la cerveza poner todas estas cosas, es decir, esa venta cruzada, eso que viene acompañado. Entonces ese sería lo que quiere, por ejemplo, incrementar. Eso puede ser un supermercado, mayorista, lo que fuera. Bueno, lo que nosotros tendríamos que hacer es, bueno, pero pará, ¿y cómo se dan esas ventas cruzadas? ¿No? Yo le podría decir, mira, te conviene, yo lo que observé es que cada vez que compran, no sé, a ver, cada vez que compran, ¿qué puede ser? A ver, ahora que no me venga a la cabeza, siempre hay un ejemplo clásico que es el clásico de ciencia de datos, que cuando compras cerveza compras pañales. Es decir, hay cosas que son bastante más raras de encontrar, ¿sí? Hay otras, como yo les decía recién, son fáciles de encontrar. La gente compra maní cuando compra un embutido y dice, se lleva un cosito con maní, se lo va a poner cerca. Pero hay otras cosas que por ahí nosotros podemos descubrir que hay como un patrón de comportamiento que cuando se compra cierto producto, aparecen otros que por ahí no son tan fáciles de encontrar como los que yo les decía al principio. Entonces, poder ayudar a detectar, ¿sí?, esas ventas cruzadas y ponérselas, ¿sí?, al cliente cerca como para tentarlo. La otra es, por ejemplo, detectar fraudes. Bueno, evidentemente tiene un problema, ¿sí? Los fraudes se han elevado, tienen muchos fraudes. Bueno, entonces necesitan encontrar de qué manera esos fraudes suceden. El fraude es, tienen que imaginarlo de esta manera, ¿no? Hay un patrón de comportamiento. Todos tenemos una forma de comportarnos y eso es el patrón. Por ejemplo, a la hora de usar
o consumir, ¿no? Con los medios de pago, ¿no? Con los medios de pago nosotros todos tenemos una forma de uso, ¿está bien? Y esa forma de uso es lo que describe el patrón de comportamiento en relación con eso. Entonces, el fraude es justamente cuando aparece ese uso, ¿sí? O ese consumo que irrumpe con el patrón, ¿sí? Entonces, poder encontrar, no necesariamente, uno puede tener un buen día y se quiere comprar una heladera. Ah, sí, pará, yo no me compro una heladera todos los días. ¿Está bien? Pero bueno, hay patrones de comportamiento, ¿sí? Que, bueno, derivan después en un fraude. No todos derivan en un fraude, pero bueno, la idea es poder encontrarlos, ¿sí? Tener esas alarmas que digan, uy, pará, nos estamos yendo, ¿sí? De lo que normalmente esta persona hace. Pongamos alertas, a ver si podemos minimizar y ver que realmente implementar mecanismos, ¿sí? Eso después es un tema de implementación. Entonces, comprensión del negocio, definición de objetivos, y ahí hay preguntas, ¿sí? Y ejemplos de qué objetivos podríamos llegar a resolver en un proyecto de ciencia de datos. Después vienen cuestiones relacionadas a lo que hablábamos del contexto, ¿no? Evaluar la situación actual tiene que ver con el contexto. El contexto es un aquí y ahora, ¿no? ¿Qué recursos tenemos disponibles? Nada peor que me pase que digamos, sí, pero no tengo a quién preguntarle. O sea, yo me voy a meter a trabajar en una organización con un cliente y después no tengo nadie con quien me responda una pregunta, estoy complicada, digamos, porque yo necesito que alguien me responda, que esté disponible para brindarme su conocimiento, porque si no, no puedo avanzar. No puedo, digamos, adivinar todo lo que pasa en una organización a partir de los datos y una charla inicial. Entonces, esos recursos disponibles primero son las personas, después los datos. Yo necesito tener datos suficientes, accesos a esos datos, ¿sí? Que tenga los permisos suficientes para poder acceder y que tenga gente disponible para poder brindarme todo el conocimiento que yo tengo. Entonces, ahí como les estaba diciendo, personal, infraestructura, ¿no? Los permisos, fuentes de datos, ¿sí? De pronto me piden que analice determinada ventana de tiempo de algo y resulta ser que no, pero no tengo información de todo de ese periodo de tiempo, tengo de menos y entonces no voy a poder, digamos, tengo que tener recursos disponibles. Los datos tienen que cubrir todo ese rango de tiempo y espacio que el cliente busca entender, ¿sí? Bueno, después, como todo, hay restricciones, ¿sí? Las restricciones presupuestarias, restricciones de tiempos, esas son las presupuestarias, vamos a suponer que sortean, ¿sí? Pero las de tiempos, ¿no? Trabajar siempre con el tiempo en contra o con tiempo insuficiente para poder dar con resultados que por ahí se necesitan o se logran con un tiempo mayor, ¿sí? Y después que haya alguna cuestión de regulaciones o políticas que se impida analizar los datos, ¿sí? También es otra cuestión. Hay veces que por ahí no se puede acceder a los datos o hay que hacer transformaciones en los datos por una cuestión de privacidad de los datos, porque si yo tengo que acceder a datos que son sensibles o datos que están protegidos, ¿sí? Justamente porque no se puede ver, bueno, ahí hay que ver cómo se trabaja con eso, ¿sí? O tal vez no se pueda hacer el trabajo. Entonces son restricciones que me limitan a que yo pueda libremente comprender de qué se trata o ver cómo lo podemos sortear, ¿no? Digamos, tratando de no acceder a la información sensible. Muy bien. Y después, bueno, los riesgos, ¿sí? Identificar esos riesgos, como les decía hace un rato, bueno, la disponibilidad de los datos, la calidad de los datos, ¿sí? La calidad, que los datos sean datos que realmente están completos, consistentes, ¿sí? Y después, bueno, por supuesto, el riesgo de que la solución que nosotros propongamos por ahí no sea la que el cliente espera, eso es un riesgo, digamos, también, ¿sí? Entonces, dentro de la comprensión del negocio, para entender el contexto, ¿sí? ¿Dónde voy a, además de, ya entendí qué es lo que quieren, bueno, ¿qué tengo para poder trabajar, ¿sí? Con qué recursos tengo y qué restricciones y qué riesgos puedo llegar a tener. Lo que hago después es involucrarme, yo ya, es como decir, bueno, ya entendí y ahora traduzco, ¿no? Me lo traduzco para mí, digamos, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer yo en esta situación? ¿Sí? O sea, es como traducir ese problema en términos más técnicos, ¿sí? Como yo les puse ahí les puse un ejemplo, ¿no? Acuérdense, reducir el abandono de clientes es el problema que tiene el cliente. Pero yo, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, yo, acuérdense, voy a construir un modelo, yo construyo modelos, ¿sí? Que trate de
entender o predecir qué clientes sí tienen una probabilidad elevada de abandonar el servicio. ¿Está bien? O sea, necesito entender. Entonces acá, por ejemplo, se me ocurrió y me incliné hacia una predicción, ¿sí? En base a determinados datos. Entonces, cuando yo voy a describir, ¿sí?, el objetivo de ciencia de datos, bueno, tiene que aparecer alguno de estos términos, ¿no? Digamos, clasificación, predicción, ¿sí?, identificación de patrones o clustering, es lo mismo, ¿sí? Vieron que yo acá la palabra lo puse prediga, lo usé. Bueno, un horizonte temporal de esas un horizonte temporal de esas predicciones, ¿sí? Bueno, estamos hablando acá, quizás no está puesto, pero bueno, yo voy a trabajar con el tiempo, digamos, que sucedió en los últimos, tal vez en el último año, en el último semestre, o sea, no sé dónde se dio este abandono el cliente sabe, digamos, en qué momento tuvo esa caída abrupta que quiere tomar acciones. Entonces, lo que uno va a hacer es trabajar sobre esa franja de tiempo y asegurarse de que haya datos suficientes para poder analizarlo. Bueno, y también, bueno, un resultado esperado del modelo, ¿no? Construir un modelo que prediga, que tiene alta probabilidad de abandonar el servicio, ¿no? Que busque la probabilidad. Bueno, es deseable también, sí, es deseable, por ahí no en este contexto que estamos recién aprendiendo, algunos criterios técnicos de evaluación. Por ejemplo, términos más numéricos, digamos, en cuanto a la precisión del modelo, qué tasa de error se espera, qué métrica de desempeño, algo más de tipo numérico, que para esta instancia, cuando recién arrancamos, bueno, es como mucho pedir, ¿sí? Pero bueno, es algo que también se suele agregar en lo que es la comprensión del negocio para cuando hacemos el objetivo de ciencia de datos. Por último, y dentro de la primera fase cerramos, bueno, ya lo hablamos hace un rato, es una tarea enfocada a elaborar el proyecto, ¿sí? Elaborar el proyecto, lo hablamos hace un rato, obviamente el objetivo lo tenemos, ¿sí? El del negocio y el mío, así que objetivo tenemos. Después tenemos que definir, ¿sí? Esto lo acordamos junto con el cliente, un tiempo, digamos, en función del volumen de datos, la complejidad, etcétera, etcétera, etcétera. Yo le propongo al cliente, ¿sí?, hacer un trabajo que puede durar, no sé, 1 mes, 2 meses, 3 meses, no sé. Entonces, ya ahí tengo, ¿sí?, una ventana de tiempo para trabajar, desgloso las tareas, porque yo necesito desglosar tareas cuando hago un proyecto, digamos, qué es lo que vamos a hacer, que está muy relacionado con lo que estuvimos viendo recién, ¿no?, con lo que CRISP propone. Bueno, ¿quiénes son los perfiles que yo voy a necesitar, ¿sí?, para poder trabajar, ¿sí? Bueno, ¿y qué le voy a entregar? ¿Cuáles son mis entregables? ¿Qué entrego yo, ¿sí?, cuando hago este tipo de trabajos? El entregable es siempre, todos tenemos algún tipo de entregable. Yo creo que no hay ningún ingeniero que después de su trabajo no le entregue algo a un cliente, porque si no, no tenemos manera de decir qué hicimos, ¿sí? El entregable es eso, es un resultado, algo que yo lo implemento, un documento, ¿sí? Entonces, esta fase, la fase de elaboración del plan, yo la excluyo en el trabajo práctico final. No les pido que hagan esto porque me parece que es demasiado y no es el objetivo de la materia, que yo me enfoque en decirles a ustedes si el plan de proyecto que están armando está bien o está mal. Prefiero que no se distraigan acá y que trabajen con las otras partes, simplemente para que lo sepan, ¿sí? Que tiene que estar pensado, que CRISP propone o pide que se elabore un proyecto. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Vamos entonces por el entendimiento de los datos. ¿Se acuerda? Ese que iba junto con el entendimiento del negocio. Entiendo el negocio, entiendo los datos, entiendo el negocio y voy de un lado a otro. Entonces, propone 4 actividades, ¿sí? Vamos a verlas acá y con cada una de ellas, con cada una de estas actividades, ¿sí?, de entendimiento de los datos, lo que voy a hacer es generar reportes. Fíjense que hay distintos reportes, ¿está bien? Entonces, yo lo que voy a hacer es trabajar, o sea, vamos con la colecta de datos iniciales y pide un reporte que se llama de colección de datos iniciales. Describir los datos, espera un reporte donde yo describa esos datos. El de exploración, también hay un reporte, ¿sí?, de exploración de los datos. Y luego, por último, el de calidad de los datos. Vamos a ver entonces cada uno. Colectar datos iniciales es el punto de partida, que es lo que me entrega a mí el cliente, ¿sí? Entonces,
esos datos que yo me tengo que ocupar de recopilar, identificar, por ahí inclusive pedir datos adicionales a los que yo tenía pensados. Entonces, objetivos iniciales de esta actividad es identificar y recopilar todos esos datos que el cliente me está ofreciendo y me está dando y me está disponibilizando. Bueno, estos datos pueden venir de diferentes fuentes, pueden venir de una base de datos corporativa, de sistemas transaccionales, de archivos históricos, puede proveer de un sensor o dispositivos IoT, creo que son todos temas que ya hemos visto, fuentes externas, datos abiertos, APIs, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, la fuente de datos pueden ser distintas y yo tengo que poder identificar de dónde salen estos datos, ¿sí? Y después tengo que identificar fuentes de datos relevantes, extraer una primera muestra de esos datos, ¿sí? Y registrar las características básicas de esos datasets, ¿no? Entonces, digamos, yo voy a trabajar entonces con los datos que provienen de tal vez 3 sistemas transaccionales y nada más. O puedo trabajar con archivos históricos y datos que están en bases de datos corporativas, por ejemplo, un data warehouse. Puede ser, ¿sí? Entonces, yo tengo que poder identificar de cuál es la fuente de datos que yo voy a utilizar, de dónde vienen, y identificarlos, un nombre, una descripción, ¿sí? de esos datos, a alto nivel, son títulos en esta instancia. Una vez que yo paso, ¿sí? Esta instancia, ahí ya me voy a meter, es como que, ahora imagínense, les doy el ejemplo de un Excel, porque creo que es lo más cercano que ustedes por ahí pueden conocer respecto de lo que es un set de datos, ¿sí? Se imaginan, ¿no? Lo que yo estoy diciendo, un Excel con columnas y filas, ¿me siguen? ¿Estamos bien? ¿Están ahí todavía? ¿Sí? Bien. Entonces, ahora ya es como que antes el Excel no lo había abierto. Me quedaba con quién me lo da, de dónde sale, cómo se llama el archivo. Ahora el Excel lo abro y lo voy a mirar por dentro. Y ahí empiezo con la descripción de los datos. Abro ese y empiezo a mirarlo, ¿sí? Y cuando lo empiezo a mirar, ¿qué cosas miro? Bueno, ¿cuántos registros tiene? Los registros serían como las filas del Excel, ¿sí? Lo que está en filas, eso sería el número de registros, ¿sí? El número de atributos, son todas las columnas, ¿está bien? Después, tipo de variables, ¿qué quiero decir? Hay texto, hay número, ¿sí? Hay fechas, son tipos de variables, ¿eh? Después, unidades de medida, por ejemplo, no sé, a lo mejor algo puede estar puesto en términos de días, en términos de horas, de años, en términos de pesos, de moneda, de distintas monedas. Bueno, distintas unidades de medida que también tengo que poder identificar, o sea, cada una de esas columnas. Bueno, en general, la estructura de ese dataset, yo empiezo a mirarlo por dentro. Ahí les puse, por ejemplo, edad, cuándo ingresó, qué tipo de cliente es, bueno, alguna compra que hizo. Ahí estoy tratando de ver eso que sería como el Excel, ¿no? Entonces, hay que describir esas variables numéricas, las categóricas. Cuando yo hablo de variable categórica, ¿qué es lo que estoy diciendo? Porque esto no es un detalle que no es menor. Si yo, por ejemplo, pone, por ejemplo, la edad, como está puesto ahí, y todos ponemos un número, ¿está bien? Podemos poner 21, 22, 40, ¿sí? Ponemos un número, ¿está bien? Ponemos una edad, es un número, y es un número continuo, ¿está bien? Es un número continuo. Si nos preguntan el salario, bueno, todo el mundo va y pone su salario, es un valor, es un tipo de variable en moneda, ¿sí? En pesos, puede ser en dólares, y también es un valor continuo, o sea, porque, digamos, todo el mundo va a tener un salario diferente, una edad diferente, obviamente que puede haber salarios y edades repetidas, pero se espera que es un valor amplio. Ahora, una categoría, yo espero que me respondan algo que se encuadre dentro de un grupo más reducido. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir algo que, por ejemplo, ¿no? Yo quiero poner, en lugar de poner, supóngase que tenemos ahí una columna que dice temperatura. Yo puedo tener una columna que dice la temperatura de algo, no sé, a lo mejor estamos analizando alguna muestra, ¿sí? Biológica, química, lo que fuera, y le ponemos una temperatura. Pero
tenemos otra columna al lado que, digamos, le dice, bueno, la temperatura está por debajo de lo normal, está dentro de lo normal o está por encima de lo normal, ¿no? Como que es temperatura alta, normal y baja. Si quiero poner tres categorías. Entonces, imagínense que yo estoy tomando ahí información que me manda un sensor. A mí un sensor me está mandando temperaturas. Y puede ser que sea la temperatura de tal vez la heladera. Entonces, yo espero que la heladera adentro tenga una temperatura y el motor de la heladera tenga otra temperatura. Entonces, para cada uno yo voy a tener un rango aceptable. Entonces, si yo tengo un motor que tiene una temperatura que está muy elevada, probablemente la heladera adentro tenga una temperatura no tan alta, porque por ahí el motor está forzado. ¿Me siguen? Entonces, no me importa cuánto, sino que está por encima o por debajo de lo normal. ¿Está bien? Entonces, esto de trabajar con variables categóricas me simplifican a mí la vida, porque no es lo mismo estar analizando o sabiendo de si 25 es alto, medio o bajo, que si que me diga es bajo. No me importa si es 25 o si es 32, es bajo. Y si es bajo, para mí es más fácil, porque trabajo con 3 valores en lugar de trabajar con algo continuo. ¿Me explico? ¿Me siguen esto que no es menor? El concepto de categórico. ¿Se entendió? Y tiene sus ventajas. ¿Estamos ahí? ¿Están todavía ahí o ya se durmieron? Estamos. Ok, entonces es importante entender lo de lo categórico. Ya vamos a ver cuando avancemos más adelante por qué y cómo vamos a trabajar cómo vamos a transformar y vamos a apuntar siempre a tener una variable que sea más categórica, ¿sí? Que continua, ¿sí? Bueno, y otra de las cosas es el significado de cada atributo, o sea, ¿qué significa este valor en este contexto? ¿Qué sentido tiene dentro de esta organización este valor? Porque hay algunos valores que son estándares y que en cualquier lado significan lo mismo, pero hay datos que tienen sentido o un sentido mucho más específico dentro de determinado contexto, ¿sí? Entonces, ese significado de cada atributo dentro del contexto también hay que poder captarlo, porque es el más sensible, que yo tengo que poder aprender. Entonces, la descripción de los datos, tengo que poder entonces describir y decir por cada uno de esos, las columnas, hablo, atributo, decir, bueno, primero mirar macro, ¿cuántos registros hay? Y esa es una pregunta que yo les voy a hacer a ustedes cuando vayan a buscar su set de datos. ¿Cuántos registros tienen? Y ahí les voy a decir un dato. Ustedes, cuando vayan a buscar su set de datos para hacer el trabajo práctico final, yo les voy a decir, necesito que consigan un set de datos que tengan miles de registros. Miles. Porque yo les voy a preguntar cuántos registros tiene su set de datos. Y si tiene cientos, es probable que no nos sirva. Porque para poder trabajar necesitamos miles de registros si quiero encontrar un patrón, una regla. ¿Está bien? Si quiero aprender, si quiero lograr tener conocimiento. Para la estadística con 400 observaciones o registros, yo ya puedo trabajar. Pero la ciencia de datos no es suficiente, porque yo necesito adquirir conocimiento y el conocimiento se adquiere con mucho volumen de información. ¿Está bien? Entonces, números de registros, ustedes van a tener que mirar ese dato. Número de atributos, es decir, las columnas. Y ahí también voy a preguntarles cuántas columnas tienen o cuántos atributos. Porque si ustedes traen también lo mismo, me traen, 5 atributos. Y con 5 atributos es demasiado poco, tengo poco contexto para poder adquirir conocimiento. Si tengo pocos atributos, pierdo contexto, pierdo información para yo poder realmente construir un modelo que le sirva a alguien. Entonces, muchos registros, muchas columnas, ¿sí? Muchos atributos. Eso es algo que tienen que mirarlo, porque dicen, no, para ciencia de datos no vamos a hacer nada, no vamos a sacar nada. En limpio no sacamos nada. Tipos de variables, lo que yo les contaba, numérica. Entonces, yo tengo que ir poniendo cada uno, agarro cada uno de los atributos y digo, bueno, ¿qué nombre del atributo, edad, tipo de variable, numérico. Unidad de medida, bueno, nada, es numérico, no hace falta, no hay una unidad de medida, ¿sí? Estructura del dataset, bueno, etcétera, etcétera. Voy explicando, ¿sí? Y después algún significado cuando valga la pena para el negocio.
acá ya me metí y estoy mirando los datos. Todavía, pero todavía, no entré a mirar el sentido que tienen los datos. Y eso es en el paso siguiente, cuando yo ahora sí voy a explorar los datos. Y ahora me meto con herramientas de exploratorias, hago análisis exploratorio de los datos. Ahora yo ya sé cuántos registros tengo y cuántos atributos y cómo son esos, qué tipos de variables tiene cada uno. Pero ahora necesito entender qué pasa ahí adentro, ¿sí? Por ejemplo, cuántos clientes cuáles son, por ejemplo, teníamos la edad, ¿no? Bueno, yo quería querer saber, ¿y cómo se distribuye la edad entre todos esos clientes? ¿Qué edades tienen esos clientes? Eso sería, ahí está la curiosidad, ¿no? Quiero saber la variable edad, cómo se distribuye, ¿está bien? O quiero encontrar una relación entre dos variables, ¿sí? Digo, bueno, cuando este valor aumenta, entonces también va a aumentar este. Si entiendo el negocio, si realmente entendí el negocio, ese correlato yo lo puedo hacer, es como esperable, ¿no? Identificar patrones. Bueno, quiere decir que estas cosas yo puedo empezar a darme cuenta que suceden. Para poder hacer todo esto, para poder hacer este análisis exploratorio de los datos, lo que tengo que hacer es trabajar con gráficos, ¿sí? Con gráficos de líneas, con gráficos de barras de columnas agrupadas, para tratar de ir comparando. Por supuesto que voy seleccionando, ¿no? De a pares de atributos, ¿sí? No mucho más, para ver qué relación hay entre un atributo y otro atributo. Acá me detengo en algo que yo por ahí omití contarles respecto de los datos, ¿sí? Los datos pueden estar clasificados o no. Creo que lo hablamos en la clase anterior, pero ahora voy a volver a poner foco en esto. El dato clasificado o no. Podemos trabajar con cualquiera de las dos circunstancias, con datos que estén clasificados o datos que no estén clasificados. Pero ¿qué significa que un set de datos esté clasificado? Si yo, por ejemplo, agarro una planilla, ¿sí? Con todos los alumnos, ¿sí? Y me fijo, y voy poniendo al final de la cursada, me fijo el presentismo, ¿sí? Entonces, en función del presentismo, podemos decir si el alumno tiene por lo menos la materia regular, más allá de las notas, ¿está bien? Entonces, yo lo que estoy diciendo ahí es si la materia la tiene regularizada. Vamos a suponer que también estoy mirando las notas, estoy mirando ambas cosas, que tiene la presencialidad y miro las notas. Entonces, con eso puedo decir si la materia está regularizada o no. Pero antes de que llegue el final del cuatrimestre, yo ese dato no lo tengo. Entonces, antes, ¿sí?, de que la materia termine, ese set de datos que yo me construyo, que lo tengo ahora, para mí es un set de datos que no está clasificado, porque no sé cómo va a terminar cada uno de ustedes. Pero al final de la cursada, yo ya tengo esa información y la escribo. Y ese mismo set de datos tiene ahora una columna que dice que la materia la regularizó o la aprobó o no la aprobó. ¿Me siguen? Esa es la diferencia. ¿Y por qué la aprobó o no la aprobó? Y porque tiene la nota superior a 6 y además cumplió con la cantidad de presentismo. Entonces, quiere decir que hay un valor, que es esa clase, que es, por ejemplo, aprobación, sí o no, si se cumplen las condiciones, y eso es una clase. ¿Por qué es una clase? ¿Por qué será una clase? Porque ese valor está condicionado por los otros que yo les mencioné, por las notas de los parciales y por la cantidad de veces que estuvo presente en clase. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Entonces, puede ser que yo tenga un set de datos que no tenga una clase y posiblemente mi trabajo como científico de datos es clasificarlo, o pueda tener el set de datos clasificado y yo entonces busque más bien hacer una predicción, por ejemplo, o encontrar una regla. Eso, ¿te acuerdan que eso tiene que ver con el aprendizaje supervisado, porque hay una clase, y el aprendizaje no supervisado cuando no tengo clase? ¿Sí? Ahí ahondé un poquitito más en este concepto, ¿sí? Y lo reforcé.
Entonces, la exploración de los datos. Volviendo a este tema, yo, por ejemplo, si quiero entender, tomaría la clase, ¿sí? Y trataría de buscar alguna otra variable para armar una gráfica y ver qué relación hay entre el valor clase, por ejemplo, aprobó, un sí o un no, y las notas o la presencialidad. Entonces, busco esa relación y hago gráficas de líneas, de barras, entre los valores, entre los que serían las variables dependientes. La variable dependiente es la clase y las independientes son todas las demás. Otra forma de hablar de lo mismo. La variable dependiente es la clase y las variables independientes son todas las demás. Las independientes son variables que condicionan a la clase. Si no hay clase, son todas independientes y no condicionan a nadie. ¿Estamos bien? ¿Vamos entendiendo estos conceptos? ¿Estamos ok? Sí, estamos bien. Bien. Entonces, es importante, la exploración de los datos es el momento en el que yo me involucro realmente para entender los datos. Empecé mirándolos por arriba, empecé a mirar la estructura, pero ahora entiendo su contenido y utilizo las herramientas que conozco, ¿sí? Y los recursos que tengo para poder entender qué es lo que pasa ahí adentro. Y a mí esa información previa a construir el modelo que viene después y previo a la preparación de los datos, este conocimiento que yo estoy justamente es el verdadero entendimiento de los datos. Con este entendimiento de los datos ya más profundo, puedo después tomar decisiones en la fase posterior de preparación de los datos, porque lo voy a necesitar. Si yo no recorro y hago esta exploración de los datos, no voy a tener conocimiento para poder tomar decisiones de cómo voy a preparar los datos para construir el mejor modelo. Por último, luego del entendimiento de los datos, tenemos que mirar esa calidad. ¿Cómo es la calidad de los datos? ¿Sí? Entonces, cuando miro la calidad de los datos, ¿sí? Lo que estoy mirando es ¿qué voy a estar mirando? ¿No? Es decir, yo tengo los datos y ¿qué cosas tengo que mirar? ¿Qué puede pasar? Que haya valores faltantes. La edad no está. Que haya datos incorrectos. No puede decir 150 años, por ejemplo. Duplicados. Que tengamos el registro más de una vez totalmente igual. ¿Sí? Que haya inconsistencias, ¿no? Entre un dato que está en una variable y en otra variable. No, esto no puede ser, ¿sí? No. Este número de documento no coincide con esta fecha de nacimiento, por ejemplo, algo que se me vino ahora a la cabeza. O valores anormales, fuera de rango, ¿sí? Es rarísimo que me diga que la temperatura de la heladera esté menos 80 grados. Y no, es imposible, o sea, es un número que no es aceptable, o sea, no va a pasar eso, ¿sí? Por ejemplo, ahí le puse ejemplos -5. O una fecha de compra posterior a la fecha actual. No puede ser, ¿sí? Valores ahí. Entonces, uno mira los datos, pero también, o sea, esta es una mirada muy desde el punto de vista de la calidad. Yo para poder ver la calidad, si no entendí los datos, no me voy a dar cuenta, no puedo darme cuenta sin entender los datos y el contexto si los datos también no están mal, ¿no? ¿Me siguen? O sea, necesito tener el entendimiento previo. Entonces, teniendo este conocimiento, yo voy a tomar acciones, ¿sí? Para poder, o sea, evitar perder datos y hacer ajustes, ¿sí? Intervenciones en esos datos para poder mantener y tener, o sea, dentro de lo posible, tratar de que esos datos digan lo que deberían decir, ¿sí? Y hacer correcciones, lo puedo hacer. Con esto, ¿sí? Con esto vimos, vamos a volver un pasito más para atrás, con esto vimos, vamos a ir hasta acá, vimos hoy, vamos a ver hoy vimos entonces el entendimiento del negocio y el entendimiento de los datos, ¿sí? Estos serían los dos momentos, ¿sí? Acuérdense que van juntos, que van y vuelven porque se van nutriendo, ¿sí? Sobre todo el entendimiento de los datos necesita del entendimiento del negocio, para después en la próxima clase involucrarnos en esto que es, ya agarro los datos y los empiezo a transformar. Pero yo para poder transformar de los datos, acuérdense esta flechita, sí, que viene para acá, que no es casual, me está diciendo, ojo,
que para poder hacer esto tuviste que haber hecho muy bien estas 2 primeras etapas. Por algo van y vienen, le dedico mucho tiempo para después estar muy seguro, porque la preparación de los datos es un proceso de toma de decisiones, ¿sí? Es un proceso, ¿se acuerdan lo que vimos hoy? Que habíamos visto, digamos, o sea, yo ya adquirí conocimiento, ahora tengo que tomar decisiones. Entonces, estas decisiones las voy a tomar dentro de mi propio proceso de ciencia de datos, además de que le voy a dar al cliente el conocimiento sobre su negocio para que él tome decisiones, pero yo ya lo estoy poniendo en práctica acá adentro. Yo adquirí conocimiento para poder después, cada una de las actividades de preparación de los datos es una decisión basada en conocimiento que aprendí. ¿Sí? ¿Ok? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, bien entonces. Diego, ¿estás por ahí?